legalistas siempre han usado a Levíticos capítulo 19 versículo 28 para enfatizar, es decir, es pecado ponerse tatuajes. Con lo que dice la Biblia. Y también pegando el tema sobre juzgar el exterior, ¿verdad? Sabemos de que la mayoría, incluso las estadísticas muestran de que la mayoría de gente hoy en día por lo menos tienen uno. Ser cristiano va más allá del exterior. Exacto. Ser cristiano es lo que en tu interior ha sido transformado por Cristo. Esto es A Propósito Podcast. Familia, ¿cómo están? A propósito, estamos de vuelta en una nueva temporada. Muchachos, ¿cómo estamos? Nueva temporada, nuevos sillones, nuevos cojines. Estamos en ritmo. Sí, Estamos cómodos. Vamos caminando. Muy cómodo. Sí, demasiado. Escucharon nuestras oraciones. Nuevo corte de pelo. No toques esa tecla ahora mismo. Un nuevo colorcito de piel. Se dio una cita con el sol caribeño ahí. Oficialmente, amo a la República Dominicana. Gracias. Oficialmente. República Dominicana. Bueno, eso behind the scenes hay que hablar. Hay personas que dicen que como que en el Caribe esa isla no existe, que lo mejor del Caribe está en otras dos islas, pero lo amaremos. Bueno, muchachos, a lo que venimos. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que para mí ya pasó de moda, pero todavía sigue de moda de vez en cuando. Y vamos a hablar sobre los tatuajes. ¿Ok? Uy. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién tiene un tatuaje? Para comenzar. Yo creo Nadie que tiene- en este panel el único eres tú, yo. Eres el único, hermano. Soy el único. Eres el Quizás único. por eso que tienes que hablar Por del eso que Creo me dieron que el tema a es mí. tuyo hoy. Está bien. Bueno, es que hay algunas que, o sea, algunos también, que lo tienen, pero lo tienen Mientras escondido. tanto hablas Sí. todo lo que... Pero bueno, ¿qué piensan? ¿Es pecado? ¿Qué es lo que dice la abuelita? ¿Qué es lo que dice el pastor? Bueno, si nos llevamos de lo que dice la abuelita y el pastor, pues nos vamos profundo ahí. Comencemos por lo menos con lo más fácil. O sea, yo creo que el tatuaje es muy fácil de no solamente ver, pero también es un poquito más fácil de juzgar. Entonces, Sí, totalmente. vayamos por ese río un poquito. O sea, Creo que lo primero que afectó es que, un ejemplo, en las culturas muy recatadas, los primeros tatuajes que empezaron a ver tenían formas de animales y no eran todos dedicados al Señor. Y Cierto. cuando Así es. en ese tiempo se hablaba de que me voy a hacer un tatuaje, siempre se pensaba que era algo que no tenía nada que ver y que expresaba mucho lo que tú sentías en tu corazón, y muchas veces un corazón no era cristiano. Entonces, de ahí que empezaron los padres, los abuelos, a decirnos, no, eso no es de Dios, Claro. tú no pintes tu cuerpo, además la Biblia misma lo dice, Ajá. y te empezaron, y menos con esos animales, Claro. de ahí venía esa enseñanza. sí. Sí, porque en la historia vemos en la Biblia que en Levítico lo dice, de que no se pongan marcas en el cuerpo por memoria de los muertos, ¿no? Ujú. Pero obviamente eso era porque era una costumbre en aquel entonces, que Sí. yo creo que tú puedes abundar bastante conociendo bien la historia de eso. Era una costumbre que se hacía y era pagana. Sí. Y entonces obviamente en ese momento determinado de la época se le estaba orientando al creyente a no seguir esos pasos, porque teníamos que sacar, el pueblo de Israel tenía que salir de esa costumbre, ¿no? Así es. Y obviamente nos hemos dado cuenta que las iglesias legalistas siempre han usado a Levíticos capítulo 19 versículo 28 para enfatizar, es decir, es pecado Sí. ponerse tatuajes. Ujú. Pero la realidad, lo que decía Renato, o sea, en el libro de Levíticos, eso se habla acerca de las reglas y las leyes que el Señor le estaba dando a su pueblo en relación a la santidad, sacrificios y el sacerdocio. Ahora, lo que decía Renata, ellos estaban saliendo de una esclavitud de más de 400 años Sí. y habían optado por costumbres. Y una de esas costumbres era rayarse la piel y, podemos decir, ponerse tatuajes. Pero el Señor estaba hablando específicamente de no copiar lo que otras culturas paganas estaban optando como parte de su tradición. Sí. Y yo creo que bueno, ya como ya entramos en la parte teológica en lo que dice la Biblia, y también pegando el tema sobre juzgar el exterior, ¿verdad? Sabemos de que
la mayoría, incluso las estadísticas muestran de que la mayoría de gente hoy en día por lo menos tienen uno. Sí. Un tatuaje, ¿verdad? Y hay algunos que se lo hicieron cuando eran pequeños, cuando estaban en high school, por una adrenalina, o, ¿verdad? Bueno, yo tenía temor de mi papá, y mi papá era pastor, así que a mí me llegaba no solamente una chancleta, sino otras más cosas que me llegaban. Si me hacía uno, entonces yo no me hice un tatuaje hasta que yo me casé. Y me fui de la casa y ahí recién me hice uno. Pero bíblicamente ahora, obviamente, ahí es donde uno tiene que caer en cuenta de que en el libro de Levítico sabemos de que está la ley ceremonial y está la ley que para mí yo lo pongo de esta manera, que Dios está tratando de cambiar el corazón del pueblo de Egipto, que era el pueblo escogido de Israel. Entonces sabemos de que para hacer cambios y para llegar a un nivel de cambio, se tiene que hacer cambios radicales, en modificaciones. Entonces vemos que Dios da ese comandamiento para que Egipto salga desde adentro de Israel. Una limpieza completa. Exacto, porque salieron de Egipto, pero Egipto todavía estaba dentro de ellos. Así es. Entonces el libro de Levítico fue exactamente un remedio de parte de Dios para que Egipto salga de ellos. Ahora, vayamos más profundo. Hoy en día, si una persona se hace un tatuaje, lo más probable no es porque está haciendo en memoria de los muertos o están tratando de adorar un dios pagano. De que existen. Pero la mayoría que yo he tenido conversaciones, y la mayoría de gente que se hace tatuajes no se hace en dedicación a adorar a un dios o, bueno, ¿verdad? De lo que yo he tenido experiencia de conversaciones. Pero ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿ustedes piensan que todavía hay gente que se hace tatuaje para así exactamente en Levíticos? Bueno, hay una cosa muy importante que yo lo veo, ¿ok? Estamos hablando acerca de la historia del libro de Levíticos, pero ahora vamos más profundo, porque cuando llega el Señor Jesús y camina con esa comunidad, obviamente yo creo que el tema de los tatuajes ya no era parte de ese tema cultural. Ahora bien, el Señor Jesús no únicamente se concentra en lo que en el exterior se podía ver, sino que el Señor le habla a la intención que nace del interior del hombre. Por eso es que cuando vamos a Mateo capítulo 22, versículo 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sí. En pocas palabras, el Señor está hablando que para poder glorificar a Dios, para poder rendirle al Señor todo tu ser, tu vida tiene que ser un ejemplo de que le perteneces a Cristo en todo. Y ahí va toda decisión y toda acción que nosotros hacemos. La comenzamos a evaluar si lo que estamos haciendo es únicamente para glorificar a Dios. Eso es muy importante lo que tú has dicho, porque por ejemplo en mi caso particular, yo vengo de un país que lo estábamos hablando, que es bastante conservador y uno tiene ya como esa percepción de que cuando tú te haces un tatuaje es porque, no sé, algo malo, un pecado. Sin embargo, ya a medida que uno va creciendo, en mi caso, yo fui creciendo y madurando, ya no lo veo de esa manera. Yo no digo que el que tiene un tatuaje es una persona mala, está en pecado. Josh, estás en pecado. No, para nada en lo más mínimo. Sin embargo, yo no me lo hago porque no tengo un por qué hacérmelo. No me sale de adentro, no siento que lo quiero hacer, aparte de que soy mañosísima con mi piel, que digo que yo sé que si me lo hago al poco tiempo me voy a arrepentir, porque no me gustan las marcas ni nada, pero es bueno que tú has dicho eso, porque sí conozco, por ejemplo, en la República Dominicana particularmente, en los últimos años, yo he visto un crecimiento en cuanto a los tatuajes. Y la gran mayoría de las personas que yo conozco que tienen tatuajes se lo han hecho con un fin, por mandar un mensaje X de algo de su vida personal. Algunos de los que son cristianos que lo tienen es para dar un mensaje cristiano, porque tienen algún testimonio específico. Y ahí es que tú notas las diferencias de cuando una persona lo está haciendo de esta manera, que es para dar un mensaje específico. En el caso de los cristianos, pues perfecto, yo encuentro que todo el mundo tiene una manera de expresar su amor hacia Cristo. Y en ese caso no lo veo mal. Ahora, a mí sí me choca cuando son el extremo. Cuando vemos una persona que ya se está tatuando imágenes totalmente anticristianas, totalmente horribles. ¿Se puede decir demoníacas? O sea, demoníacas, exacto. Imágenes feas, pues ahí sí me choca. Ahí sí yo digo, uy, no.
¿Entiendes? Hasta miedo a veces me da. Porque cuando tú ves a esas personas llenas de tatuajes, tú dices, pero algún clan tiene que estar perteneciendo. Y quizás no, pero choca. ¿Verdad? Sí, choca, definitivamente. Realmente, bueno, como conversábamos del país de origen, de pequeña siempre mi familia fue muy, mi madre principalmente, fue muy con querer que yo encajara en alguna posición en la iglesia, ya fuera la que asistiéramos, y que fuera arraigado mucho en mí la palabra de Dios, y ya entendía como que lo que ella no pudo lograr, que más o menos lo lograra yo. Y en nuestro país no es solamente un asunto de que mi mamá o mi hermano o mi abuela no quiera. Va un poco más allá. Exacto. Va que si vas a solicitar trabajo te miran Sí. y toman en cuenta si tú, o sea, Sí. te ven como si tú fueras la cara de representación del lugar. Y ha sido así. Es algo que no hemos podido quitar. No sé si es algo, muchas personas dirían, bueno, son tercermundistas porque eso no tiene nada que ver con la preparación, ok, pero esa es la cultura en República Dominicana. Personalmente, yo tuve una experiencia con un chico que no es cristiano y porque yo tenía como, por mi crianza, esa predisposición. Y yo lo conocí a él y él iba todo súper bien vestido siempre al trabajo con sus camisas mangas largas y eso, hasta que un día lo vi fuera del horario de trabajo y quién él era. Y cuando lo vi, él tenía aretes en todas partes, tenía las mangas cortas y tenía tatuajes en todas partes. Y cuando me saludó, tenía un arete en la lengua y todo. Y yo quedé conmocionada y dije, todo lo que yo en un momento he criticado está puesto en una persona que yo he conocido con un corazón de verdad muy respetuoso, muy respetuoso. Entonces, en ese momento yo sí dejé de juzgar la persona por cómo era. Claro. Y fui más conociendo más el corazón. El tema con los cristianos es que, como dice Renata, ahora hemos decidido, sí, lo vamos a hacer y vamos a ponernos una cita bíblica. Y yo quiero, una persona un día me dijo, quiero marcar en mi cuerpo el nombre de Jesús que ha hecho tanto por mí. Sí. Bueno, hay otras formas también de hacerlo, pero si esa es la que tú eliges, perfectamente. A este momento de mi vida en el que no lo juzgo, en el que no veo mucho más allá de la persona, ya yo sí pienso, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Pero ya lo veo frente a mis hijos con otra forma de pensar, porque ellos sí me lo van a preguntar si lo van a hacer. Exacto. Y bueno, yo tengo un hijo de 2 añitos. Hay que orar por su salvación porque está loco ahora. Pero claro, yo veo el día, los terrible twos, y veo que el día mi hijo me preguntará, oye papi, ¿por qué tienes tatuajes? Y claro, los que no, voy a hacer un tour de mis tatuajes. Mentira, solamente tengo 4. Pero tengo uno que es el nombre de mi hijo. Tengo, ¿cómo se dice? Arrow en español. Una flecha. ¿Verdad? Como el rey David dijo, un niño en las manos. Pero pregunta, Josh, ¿por qué te hiciste el tatuaje con el nombre de tu hijo? Gracias por la pregunta, porque y a eso iba. ¿Puedo ir, Oscar? ¿Puedo ir a eso? Gracias. Por favor. Pero no, mi punto era de que los tatuajes tienen que tener un propósito. Y yo creo que no hay nada que apoye escrituralmente lo que dice la Biblia para el nombre de Dios. O sea, no hay nada en la Biblia que diga, yo, ¿sabes qué? Hazte un tatuaje para que otros crean en mí. O sea, no hay nada en la escritura. O sea, así es. Saquemos eso ya del carro de tu Amazon cart. O sea, sácalo ya, porque si tú pensabas de que teniendo más tatuajes ibas a evangelizar más, estás bien equivocado. Entonces, pero sí, por ejemplo, el nombre de mi hijo ha sido una herramienta muy útil en expandir el evangelio. Mi hijo es un milagro. Mi esposa fue diagnosticada que ella no podía tener hijos. Hasta el día de hoy tenemos planes de adoptar más. Pero nuestro hijo fue un milagro. Y tatué su nombre en mi mano izquierda. Y para hacer la historia larga, corta, yo sufría de mucho enojo cuando pequeño. No podía expresarme, mi papá era pastor, no estábamos bien económicamente, tengo un hermano especial, mi mamá tenía cáncer, o sea, todos los ingredientes para un niño que esté enojado, que tenga el derecho de estar enojado. Entonces estuve batallando por mucho tiempo, el enojo era muy agresivo. Pegaba las murallas y hasta el día de hoy tengo la mano derecha muy machucada. Y yo le prometí al Señor de que cuando yo tendría un hijo, que no solamente iba a usar mi mano derecha para disciplinar, sino lo iba a hacer con gracia y misericordia y gentileza. Y por eso porque me lo puse en la mano izquierda.
Y la flecha es porque Rey David dice de que los niños en las manos de un hombre, especialmente joven, es como una flecha en las manos de un guerrero. Entonces, le prometí al Señor que yo iba a darle dirección, así como una flecha tiene dirección, yo iba a darle dirección a mi hijo. Y hay tantas otras cosas más que yo tengo para compartir, pero este episodio no se trata de mí. Pero el punto es de que hoy en día los tatuajes, me gustaría pensar de que deberían tener un propósito, a propósito. Y yendo a ese tema, la iglesia, obviamente, ahora tiene un autopilot, ¿cómo se dice? Un autocrítica. Automático. Exacto. Piloto Automáticamente dicen, ok, libro de Levíticos, habla de tatuajes, eso es pecado, tú tienes tatuado, eres pecador. Así de simple, ¿verdad? Sí. Y no quiero sonar rudo o pesado, pero yo creo que si has llegado a esa conclusión con solamente el libro de Levíticos, que estamos en el capítulo 8, Levítico exactamente 19, en el 19, versículo 28. 28. Entonces, sabemos de que si tú solamente agarras un texto para tu pretexto, estás fuera de contexto. Entonces, tienes que estar bien seguro, de lo que tú estás hablando. Entonces, entremos a ese tema. O sea, hoy en día la iglesia está en términos, ¿qué? ¿Equivocado podemos decir? ¿O están juzgando incorrectamente? ¿Qué es lo que la iglesia hoy en día está en posición sobre los tatuajes? Yo creo que lo decía Gilda acerca de, puede ser también muy cultural también. Nosotros vemos, o las personas, principalmente conforme al tiempo y la época, ven tatuajes y lo primero que pensaban cuando veían tatuajes de nuestros padres era, tiene que estar en algo malo porque tiene tatuajes. Sí. Hoy en día nos damos cuenta que no es esa realidad. Hermanos, no porque yo tenga corbata, saco y la Biblia debajo del brazo, significa que yo soy un cristiano. Ser cristiano va más allá del exterior. Exacto. Ser cristiano es lo que en tu interior ha sido transformado por Cristo. Por eso la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, el apóstol Pablo, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, escuchen bien, háganlo todo para la gloria de Dios. Yes. ¿Qué significa eso? Que la exposición de Cristo en nuestra vida es que nosotros podamos modelarlo a los demás. Hermanos, yo no predico el evangelio porque tenga en mi mano Juan 3:16. Yo predico el evangelio cuando las personas pueden ver a Cristo en mí, en mis acciones y mi manera de obrar. Por tus frutos. Exactamente. Y ojo con esto, no es pecado tatuarse. Es pecado tomar decisiones sin primero antes evaluarte si lo que vas a hacer es para glorificar al Padre. Exacto. ¿Qué propósito tiene? Como exacto. Y yo siempre digo esto, un discípulo de Cristo, porque no estamos hablando solamente de un creyente, de un discípulo de Cristo maduro, no anda preguntándose, ¿esto es pecado? ¿Esto no es pecado? No, el chip cambia. Sí, tu naturaleza cambia en Cristo y deberías preguntarte, ¿esto glorifica al Padre? ¿Estoy trayendo placer a mi Padre? ¿Esto me está dando una conciencia limpia delante de mi Dios? Pablo, me conviene, me es lícito. Exacto, 1 Corintios capítulo 6 dice, todo es lícito, pero no todo te conviene. No todo edifica. Exacto. Entonces, ahora, para ayudar a esa persona que está batallando. O sea, yo le voy a hablar a los jóvenes. ¿Okay? Sí. Yo fui pastor de jóvenes por muchos años. Si tú eres un joven, vives con tu mami y tu papi, no te puedes hacer un tatuaje. ¿Okay? Especialmente si papá dice que no, está bajo su techo, tienes que obedecerlo. Punto y basta. Ahora, si eres un joven, todavía no tienes trabajo, estás buscando un trabajo, acabas de graduarte y te quieres tatuar todo el brazo desde arriba hasta los tobillos como los pentecostales, te quieres tatuar ahí, no lo hagas todavía. Asegura el trabajo, asegúrate que tengas el trabajo, no te adelantes, ¿ok? Y número 3, si estás de noviazgo, pregúntale a tu futura esposa si a ella le gustan los tatuajes. Pregúntale a esa persona que va a estar el resto de tu vida contigo a ver si le molestan los tatuajes. Entonces, le estoy dando un poquito de orden a esta próxima generación porque lamentablemente eso sí afecta. Así que el tatuaje es para el resto de tu vida y tienes que hacerlo con mucho cuidado. Pero entonces, allí podríamos seguir con Pablo y 1 Corintios. También pregúntate, ¿edifica?
Así Porque es. hay cosas que, hay personas que dicen, bueno, pero Sí. si me llevo del hermano nunca voy a hacer nada. Hay cosas que tienes que sopesar porque Exacto. hay débiles Sí. que Sí. lo van a ver y van a Así decir, es. Sí. ¿tú? Entonces, Sí. Me va a chocar. no, Sí. no implica tu vida. No Sí. implica, entonces, por aquellos pequeños, Ujú, que también es algo que también yo sopeso mucho, ujú. no solamente en cuanto al tatuaje, sino en muchas cosas, uno se cuida para Sí. que el otro, no ser piedra de tropiezo del otro. Ujú. Entonces, incluir, lo vas a hacer, analiza en qué te conviene, te aprovecha, en qué edifica. Ujú, exacto. Si es algo que no es algo. Sí. Voy otra vez a la cultura. Yo de entrada no te juzgaría porque tú has crecido en este país, Ujú, que es lo normal. Entre Sí. los jóvenes, Ujú. cuando se hacen mayores de edad, es lo primero que hacen, Sí. o muchos Gran padres lo mayoría. permiten. Sí. Así No es. es igual que con nosotros, Ujú. Sí. que no es nada normal, Ujú, que son como, allá realmente si lo haces es porque estás siguiendo una Sí. línea o porque te O por perteneces a un moda. grupo Por o moda. porque a veces es porque te tatúas el nombre de una persona. Sí. O sea, todo tiene que ver con otros. Entonces, Sí. Sí. también como cristianos, si estás en estos países latinoamericanos que somos un poquito más reservados y conservadores, pregúntate, ¿en qué puede edificar Sí. antes? Sí, sí, sí. Y yo creo que también, o sea, yo tengo amigos que se han tatuado y andan se hacen la víctima. Ay, me juzgaron. Bueno, es que tienes un tatuaje más grande que el mío, Claro. todo en tu brazo y que... Llama la atención. Ay, es Llama que la no, ellos no atención. deberían en eso. No, o sea, acepta las condiciones, Ujú, ¿verdad? tiene que estar Exacto. preparado. Yo incluso cuando yo me hice mi tatuaje, especialmente el más expuesto, que era en la En la mano, mano. Sí. ¿verdad? Yo siendo pastor, orando por las personas, lo primero que Lo ven, primero. ¡boom! ¿verdad? Y yo Imagino siendo tú pentecostal imponiendo también, manos, ¡boom! Ahí sí. imponiendo mano por todas Y partes. yo Entonces, dije, ¿quién oró por ti? Natán. pero me di claro, y mi papá, no es que él esté en contra, te amo papá, no voy a incluir a mi mamá porque ese es para otro episodio. Pero mi papá me ayudó bastante. Claro, a él no le gustan los tatuajes, pero tampoco dice que es pecado. Pero él me dijo, George, tú tienes un llamado específico, tienes que tener cuidado, no te sorprendas si iglesias te invitan y después te ven con tatuajes y después te dicen, no, ándate, o sea, no, ya no te queremos más. Claro. Y ese es para otro episodio, sí me ha pasado, Sí, ¿ok? te ha pasado. De que Es ¿verdad? que- Eso, como ese video con, si saben cómo me ¿Cómo pongo para soy? que me ¿Para invitan. cómo? Para que me invitan. Exacto, entonces... Exacto. Si me quieren invitar, ya saben. Bueno, de todas maneras, uno tiene que aceptar esas condiciones, Es que- aceptar ese sí, tipo de es que- consecuencia, porque es parte de... Exacto, es por Sí. eso que si te lo vas a hacer, tienes que hacerlo con conciencia. Exacto. Y tienes que tener un porqué, un propósito detrás. No hacerlo solo por moda, que mucha gente lo hace por moda o por un momento de impulsividad en tu adolescencia. Tú Sí. dices, me lo voy a hacer y después a las 2 semanas te arrepientes. Sí, O exacto. sea que hay Sí. que estar muy consciente a la hora de tomar la decisión de hacerse un tatuaje. Sí. Y de qué tipo de tatuaje te vas Exacto. a hacer. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros haya sabiduría. Sí. ¿Qué significa eso? Que esa es una decisión que tienes que evaluarla Exacto. y hablarla con personas sabias Sí. que puedan guiarte tanto en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ojo con lo que voy a decir ahora. El tatuarse no es malo, pero el murmurar, el criticar, el Ujú. levantar falso testimonio de tus hermanos que lo ves con tatuajes, sí lo es. Exacto. Pero lo que el cristiano tiene que hacer, porque es parte de nuestra realidad, es siempre entender que todo lo que nosotros hacemos tenemos que pasarlo por el filtro que es la palabra de Dios Exacto. y que es entender que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Sí. Exacto. Pero quiero darles un par de ejemplos. En estos días yo estaba leyendo acerca de los deportistas, porque el deportista dice que usa tatuajes porque es una forma de expresar arte Sí. dentro del deporte y todas estas cosas. Pero Cristiano Ronaldo, el jugador Cristiano Ronaldo, ha expresado abiertamente su compromiso con la donación de sangre y médula ósea. Ujú. Y él dice, yo no me he puesto ningún tatuaje porque mi prioridad es ayudar a otros por medio de los recursos que tengo. Ujú. Él dice, yo no critico a las personas que usan tatuajes, pero en lo personal Sí. no lo hago porque para mí es más importante ayudar a otros. ¿Cuál es la motivación principal
de ponernos un tatuaje. Si glorificamos a Dios con nuestros cuerpos, evaluemos y pensemos abiertamente qué es lo que deberíamos hacer. Si es por rebeldía, no lo haga, por Así favor. es. Exacto. Y otra Y- cosa que sumaría es que muchas veces nos aferramos a cosas tan sencillas, hasta como un tatuaje. Si le das la relevancia, la importancia, si lo llevas al extremo de que eso es demasiado importante para ti también, estudia tu corazón. Así es. Así es. Exacto. Porque es que el corazón es una máquina de ídolos, como dice nuestra amiga. Claro. Carla. Así es. Y obviamente Pablo habla también eso en 1 Corintios 4, habla sobre la conciencia, ¿verdad? Sabemos de que hay cosas que en Cristo la conciencia, como Cristo también redime no solamente tus pecados, sino todo tu ser, Así es. ¿verdad? Tu mente cambia. Entonces, hay cosas que como yo he tenido diálogos con varios cristianos, me dicen, no, es que mi conciencia no me vale. No. Tampoco te voy, así como Cristiano Ronaldo, imagínate, Cristiano Ronaldo más bíblico hoy en día, dice, yo no juzgo al otro por el simple hecho de que esta es mi convicción. Y hay que tener mucho cuidado que Así es. tus convicciones no los hagas Exacto. doctrinas y Exactamente. lo conviertas Así es. como doctrina en contra de los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hablando de eso, he visto tanto cristianos agarrar sus convicciones, hacerlo doctrina y condenar y reprender a tanta gente. Ahora, si tú me estás escuchando y eres una persona que ha sido reprendido por el tatuaje, has sido una persona donde has sido juzgado y te arrepientes de tu tatuaje, te hiciste algo que no querías o en el momento sí querías, ahora te das cuenta que no lo quieres, déjame ser súper honesto contigo. Tu latte chocolate, right? Too late. Ya lo hiciste, tienes que aceptar la condición, tus consecuencias y lidiar con ello. Ahora, tranquilo, no es el fin del mundo. Ok, es un tatuaje. Tranquilo, está en tu piel. Cuando estés muerto, nadie se va a notar tu tatuaje. Tu piel va a ir con los gusanos. Tranquilo, no pasa nada. Pero si es algo que tu conciencia no te... Ay, me lo hice, me lo tenía que hacer. Y es algo de verdaderamente feo y algo satánico y algo demoníaco y te arrepentiste y no tienes recursos para sacártelo. Déjame decirte que estás bien delante del Señor, primero que todo, ¿verdad? Porque tu arrepentimiento... Está bien en tu corazón. Exacto, tu Está arrepentimiento bien es en tu más corazón. importante de lo que tú puedes hacer en el exteriormente actualmente. Ahora, ¿qué le diríamos a esas personas que se sienten arrepentidas de un tatuaje que se hicieron? A lo mejor alguien no tiene los recursos para hacer. Porque es caro. Es caro Es caro quitárselo. sacarse un tatuaje. Es por eso que yo no me he sacado ninguno. No, mentira. Mentira. No, a mí, la verdad, no quiero ser ese tipo de persona, pero a mí me gusta mi tatuaje. No pero tú me eres veo real. arrepentiéndome en el futuro, pero ese soy yo. Sí, exacto. Pero ¿qué le pasa. podemos aconsejar a esa persona? Pasa con los cristianos, pasa con los que no son cristianos, Sí. que se han escrito un nombre de una persona y Sí. hoy quieren borrárselo Exacto. a como del Y me lugar. quiero hacer más, A cada pero no rato. tengo dinero. Así que... Entonces, Imagínate. No, ¿Pero qué le diríamos a esa yo persona? creo que tal y como tú has dicho, si ya lo hiciste y te quieres, lo que hay en tu corazón es lo primordial. Ya el Señor ha visto cuál ha sido tu posición y cuál es tu impedimento para poder hacerlo, Así que puede es. ser económico, que puede ser hasta de salud. Si ya en tu corazón ya te has arrepentido y lo has presentado al Señor, yo creo que es suficiente, porque mandarlo a que vaya, bórreselo, no es fácil. Exacto. Yo vi un niño que se hizo un tatuaje y llegó a su casa muy contento. Y cuando lo mostró, dijo, ay, me puse la fecha de nacimiento de mi abuelo. Y cuando lo vieron, no, ese no fue el año. Era incorrecto. Dime, ¿qué Pobrecito. pudo haber sido el niño? Entonces, ¿qué va a hacer? Ya se quedó con su tatuaje. Claro. Sí. Exacto. No, y tener siempre en cuenta que el Señor lo que mira es el corazón. Sí. Así Que es. es que el cuerpo, sí, nuestro cuerpo es el templo del Ujú. Espíritu Santo, pero el Señor lo que está mirando al final es el corazón. Vemos el ejemplo de cuando Jesús está en la cruz, como el pecador que estaba al lado del ladrón que era, Ujú. le preguntó si podía estar en el paraíso con él ese día, porque él se dio cuenta que ese era el Hijo de Dios. Yeah. Y eso fue lo que Jesús percibió. Él sabía lo que estaba en su corazón. Un hombre que seguramente tuvo toda su vida pecando y sin embargo, los últimos minutos de vida, el Señor vio el arrepentimiento en su corazón. Sí. Entonces, al final, tienes un tatuaje, te arrepentiste, no te lo puedes quitar. Tranquilo, como dice Josh, el Señor está viéndolo, ese arrepentimiento, y eso Sí. es lo que vale al Exacto. final del día. Exacto. Sí, hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Y es coloquial, dice, hay veces se gana y hay veces se pierde, pero Ujú. la realidad es que hay veces se gana y hay veces se aprende. Exacto. Y yo creo que el aprendizaje lo que trae al ser humano es experiencia. Ahora bien,
Por eso es muy importante siempre evaluar todo lo que vamos a hacer. Sí. Muchas personas se arrepienten porque en un tiempo están pensando de una manera y optan por tatuarse ciertas cosas, pero Sí. conforme van madurando y van creciendo, la mente cambia, la vida cambia, Sí. las Madura. responsabilidades cambian, La piel la cambia. visualización de la vida cambia Sí. y ahí es cuando llega el arrepentimiento. Sí. Estadísticamente hablando, aquí en los Estados Unidos dicen que 1 de 4 personas que se ponen un tatuaje se arrepiente. Ujú. Y hoy por hoy, también dice que la demanda para el procedimiento láser para remover tatuajes está Es alto. catapultándose Sí. a Sí. maneras catastróficas. ¿Qué Sí. significa eso? Que las personas Sí, van sí. cambiando. Sí. Claro. Entonces, lo primero que yo le digo a las personas, o el consejo para el que me está viendo, no es pecado, pero tienes que pensarlo muchas veces Exacto. y darte cuenta Sí. que al final, lo más importante es que todo lo que hagas sea para glorificar al Señor. Exacto. Y para finalizar este episodio, ¿estamos diciendo que hacerse el tatuaje es nada? No. No, no, no. No. Eso no es- ¿Verdad? no es lo que Porque estamos si llegaste a diciendo, esa ¿eh? conclusión, No. Que quede muy salte de este claro. episodio, por favor. no. O sea, no escuchaste nada. No, ¿verdad? Y siendo concreto, no hay suficientemente evidencia bíblica de que sí es permitido o no es permitido. Así que dejemos ese tema gris, no tratemos de hacerlo blanco y negro, no hagamos doctrinas basadas en nuestras convicciones, y sigamos para adelante. Así es, hermano mío. Bueno, a mí me Y toca ahora- el minuto. Como siempre lo Llegamos a un decíamos momento en el primer episodio, ¿no? En la primera especial. temporada. Pues en esta segunda temporada sigue lo mismo. Este es el momento que más me gusta de propósito. Y es tuyo, hermano mío. Es mío. Vamos. ¿Listo? Vayamos. Bueno, hacerse tatuajes no es bueno y tampoco no es malo. Sabemos de que el tatuaje tiene repercusiones. ¿Lo dije bien? Así Muy importantes. Considéralo, óralo. Háblalo con tu papá, háblalo con alguien con quien tú confías. Y sabemos de que el tatuaje es simplemente una expresión de arte, pero a lo demás va más profundo que eso. A las finales llegamos a la conclusión de que lo más importante es de que todo lo que nosotros hacemos en esta vida aquí glorifique a nuestro Dios Padre. Así que, familia, qué episodio. Muchas gracias. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita, danos like y déjanos tu comentario.